guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Las curvas de la oreja, con la periodista de investigación Ivy Cángaro. Las curvas de la oreja, un programa para escuchar la realidad sin vueltas. Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música. Hay curvas de guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja. Buen domingo. Mi nombre es Ivy Cángaro, como decía el querido amigo Orellano en la presentación, con la cancioncita creada por Lejos de la Parca especialmente para este programa. Arrancamos esta edición a las 18:07 por Radio Rebelde. El día que Gabriela Piovano invoque cómo es mi apellido, hago una fiesta. Les prometo, los invito a todos cuando deje de decirme Iris Cángaro o cosas por el estilo. Con el nombre ya vamos un poco mejor. Cuando ponga el acento en el cángaro me voy a sentir completamente feliz. Me quedé escuchando la improvisación que hacían y hacían referencia. Qué divertido es ese equipo con Mosquito Sancineto, divinos. Y estaban haciendo una impro en referencia a lo que pasó el domingo pasado y que quiero compartir con ustedes por si no están al corriente. El domingo pasado, como ustedes saben, hice las curvas de la oreja como todos los domingos y estuve hablando del tema que para mí es prioritario en este programa y que debería serlo en los medios del hegemón también, y que tiene que ver con el intento de magnicidio. La semana pasada estuve desandando el camino de los chats y demás cuestiones que involucran a Jonathan Morel de Revolución Federal, comentando lo que muchas veces he dicho, esta necesidad y esta urgencia, esto que debería ser inevitable, que es unificar las dos causas, la que lleva por un lado Capuchetti contra los mal llamados copitos y por el otro lado Martínez de Giorgi contra Revolución Federal por todas las acciones previas los meses previos al intento de magnicidio y que tienen que ver, como ustedes recordarán, con esas marchas de antorchas, las guillotinas, las bravatas frente al Instituto Patria y demás. El domingo pasado les estuve comentando todo esto. Yo sé que ya Jonathan Morel tiene cierta inquina conmigo porque es bastante frecuente que a través de Twitter en privado y en público me mande mensajes o burlones o intimidatorios, al igual que Hernán Carroll de la Nueva Centroderecha. No me extrañaría que escuche este programa tampoco, y me resultó muy sugerente, no quiero decir en absoluto que tenga algo que ver, por supuesto, pero que justamente el domingo pasado y luego de mi programa y luego de haber expuesto algo que yo sé que a él le mortifica mucho, que es nombrar, ponerle entidad, nombre y apellido a una muchacha que hasta ese momento era solo un nickname y que todos se preguntaban quién era, Dali Revolución en esos chats. Y cuando lo hice público en Twitter, sé que fue para él muy enojoso y fue motivo de insultos y agravios hacia mí, diciéndome
básicamente que no tenía por qué hablar de ella ni mencionarla. Y da la casualidad de que cuando lo hago aquí en las Curvas de la Oreja el domingo pasado, 2 horas después, hicieron trizas la puerta de la radio con un adoquín, con un ladrillazo o algo por el estilo, en un atentado o una suerte de atentado que estaba claramente dirigido hacia la radio, de manera muy lumpen, convengamos, porque no fue una bomba, no fue ni una molotov, ni un tiro de esa 9 milímetros que tanto cacareaba a esta chica Dalila precisamente tener y con la que atentaría contra Cristina. Nada de eso fue un piedrazo en un atentado, por cierto, bastante improvisado y bastante lumpen, un sesgo que podríamos decir que también caracteriza a esta clase de ejemplares como Morel y su compañía. Por supuesto que nadie les está atribuyendo esa cuestión, indemostrable, por cierto, pero me resultó absolutamente sugerente la coincidencia de haber estado hablando de algo que a él le molesta profundamente, que me lo haya dicho a través de Twitter y que 2 horas después, entonces, Radio Rebelde tuviera este piedrazo en la puerta. Por supuesto que hay una investigación en curso, que se ha hecho la denuncia pertinente y esperemos que se llegue a buen puerto. Es una zona que debe tener, supongo, bastante registro de cámaras de la ciudad y particulares, así que no sería demasiado difícil ver quién ha hecho semejante estropicio. Dicho esto, y salvando estas cuestiones, porque por supuesto que Morel trata de intimidarme por Twitter, realmente me importa bastante poco. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy en las Curvas de la Oreja de hoy. Son las 18:12, todavía ni arrancamos, solamente hicimos mención a la puerta rota. Vamos a arrancar con algo que no hago nunca y siempre me olvido y siempre me piden, que es el teléfono de la radio, donde ustedes pueden dejar mensajes por WhatsApp, que es el 11 26 90 8496. 11 26 90 8496 es el teléfono donde podés dejar mensajitos por WhatsApp con sugerencias, con opiniones, con lo que quieras pedirme. Vamos a hacerle caso a los que ya en varias ediciones anteriores nos pidieron, por esa vía y por otras, muy consuetudinariamente, que no pasemos tanta música, porque lo que quieren en las Curvas de la Oreja es tener información que no escuchan o no ven en otro lado. Así que vamos a tratar de hacer un poco de caso a eso, sin tampoco agobiarlos con palabras. También quiero contarles que todo lo que vamos a desandar, o buena parte de ello, al menos en las Curvas de la Oreja de hoy, como en las anteriores y en las subsiguientes, van a poder verlo en formato de nota periodística o de informes o demás, en Data Clave, el portal Data Clave, que es www.dataclave.com.ar, o en los informes que durante la semana suelen pasarse en C5N y en Radio 10, específicamente en el programa Argenzuela. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces vamos a hablar básicamente de Sabac Montiel. No vamos a soslayar el tema, por supuesto, porque en la semana hubo algunas novedades y que tienen que ver con una segunda carta que escribió Sabac Montiel desde la cárcel, que genera muchísimos interrogantes, porque en una abigarrada escritura manuscrita, Sabac Montiel parece tener como eje prioritario salvarle las papas a Revolución Federal, a Milman, a Macri, a Milei y demás actores de la política que no precisarían demasiado su defensa, pero parece que puso el eje en decir que ninguno de ellos tuvo nada que ver y que él se manejó solito, abonando la teoría de la jueza, precisamente, que dice que fueron 3 locos sueltos, y que va bastante a contramano de lo que cualquier investigación seria puede decir. Vamos a desandar el camino de la carta, entonces, de Sabac Montiel desde la cárcel en su contenido, y en esa carta también habla del tratamiento que se le dio a su teléfono. Vamos a comentar eso también de manera escueta. Van a poder ver la línea de tiempo completa de cómo trataron el teléfono de Sabac Montiel desde que lo apresaron hasta que finalmente la PSA dijo que estaba imposibilitado de acceder, digamos, a los datos que contenía. Vamos a ver esa línea de tiempo, cuál fue el tratamiento que se le dio al teléfono de Sabac Montiel, porque eso nos dice mucho del accionar de la justicia y de sus satélites.
Si nos queda tiempo, vamos a hablar también de Jorge Macri y esta cosa tan desafortunada de hablar con semejante desdén de la gente en situación de calle, como si eligieran vivir en ese estado de absoluta vulnerabilidad y usar los cajeros y los cajeros automáticos de los bancos para pernoctar allí. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de Maximiliano Guerra, si nos queda tiempo, muy brevemente, porque hizo un pedido de quiebra, pero también quiero poner el foco en otro tema que en general no está en los medios del hegemón y que en lo personal me importa y mucho y que tiene que ver con los juicios de la verdad, con los juicios a posteriori que se siguieron a diferentes actores civiles y militares que tuvieron un rol preponderante durante la dictadura, y en este caso específico quisiera contarles qué pasó con Mazot, el director de la Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, que estuvo total y absolutamente involucrado como agente de propaganda en el mejor de los casos durante la dictadura militar, y me gustaría hacer un recorrido entonces sobre su historial y qué fue lo que definió la justicia con respecto a su accionar esta semana. Todo esto lo vamos a hacer después de una brevísima pausa de una canción musical y venimos. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin ti, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. Y en the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. In the night just follow me, just follow me, just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. In the night just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero,
pero la gracia del cartero. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y una idea toma forma, se hace sonido, es voz y es palabra, la tuya y la mía, la nuestra. Da vuelta, nos habita, transita por las curvas de la oreja. Al 11 26 90 8496, el teléfono de Radio Rebelde, se comunicó Cristina desde Neuquén, que dice: hola Ivy, toda mi solidaridad para los que hacen Radio Rebelde. A ver, ¿se está escuchando bien? Ah, sí. Pensé que no tenía el micrófono abierto, perdón. Toda mi solidaridad, dice Cristina, para con los que hacen Radio Rebelde por el atentado que sufrieron esta semana. Parece que los muchachos no perdonan que se descubran nombres que los comprometen con el atentado a CFK. Nos dice entonces Cristina desde Neuquén: no tenemos la certeza para nada de que sean las mismas personas, solamente nos parece un detalle muy coincidente, digamos. Ustedes también pueden comunicarse entonces al mismo teléfono de Radio Rebelde, o pueden hacerlo en mi Facebook personal, que no es otro más que Ivy Cángaro, o en el Twitter, que también lleva mi nombre, por cierto, de la misma manera. Allí nos pueden dejar mensajes, comentarios y demás, así como lo ha hecho Cristina en esta edición de Las Curvas de la Oreja de hoy, 4 de junio, programa producido por el querido Martín García, y en la operación la querida Dayana, que siempre hace maravillas, aun cuando ni nos vemos, porque ella está en el estudio, allí en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, y yo transmito muy cómodamente desde mi casa en Tandil. Tandil, los pagos de tantos personajes célebres, ¿no? Desde Facundo Cabral a René Laván, pasando por Víctor Laplace y Del Potro, y algunos otros de no tan querible memoria como el expresidente, pero Tandil da para todo. Y de un familiar del expresidente y ahora candidato, Jorge Macri, vamos a hablar también en un ratito. Pero les dije hace un rato, les comentaba al principio del programa, que Fernando Sabac Montiel, este personaje que puso un arma y disparó con ella a 30 centímetros de la sien de la vicepresidenta en esa fatídica noche del 1 de septiembre del 2022, estando detenido, escribió una primera carta alrededor de octubre, el 22 de octubre del 22, precisamente, y el 30 de mayo, hace 4 días nada más, escribió una segunda misiva, a diferencia de la primera, que iba dirigida a Hernán Carroll, este personaje de quien también hablaba hace un ratito. Esta segunda, del 30 de mayo, y desde la cárcel, estuvo destinada a la Cámara Federal, que está compuesta por esa trilogía tan mentada, ¿no? Llorens, Bertuzzi y Bruglia. Me hace acordar el trío más mentado que pisó la 33, como diría el tango. Bueno, en este caso es el trío más mentado que pisó la Cámara Federal. Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ellos fueron los destinatarios entonces de la carta de Fernando Sabac Montiel, y vamos a ver algunas de las frases de esa misiva muy abigarrada de 2 páginas profusas. Dice por caso en una de esas frases: no hay nada más allá de lo visible y perpetrado por mí. Nada más. Ningún político comprometería su libertad o su carrera política mandando a matar a Cristina. Fíjense qué prosa Sabac Montiel, ¿no? Bastante diferente a la de la primera carta, que era bastante más brutal, por cierto, y a toda
apariencia que da de no ser un pibe que pudiera decir una frase como no hay nada más allá de lo visible y perpetrado por mí. Medio raro. Pero bueno, a lo mejor estos meses leyó mucho y se cultivó un poco. Siguió diciendo, en esta carta, como decimos, destinada a la Cámara Federal, en donde el acusado, teniendo la posibilidad de argumentar, de defenderse y demás, elige escribir para deslindar responsabilidades de otros que no tendrían el menor interés en defenderlo a él porque ni siquiera lo consideran. Pero bueno, vaya generosidad la de Sabac Montiel, ¿no? Y sigue diciendo, no somos sicarios, en referencia a él, a Brenda Oliarte y a Nicolás Carrizo, se supone, no somos sicarios ni fuimos contratados por Macri, Milei ni Revolución Federal. Los motivos del hecho son por ideas pensantes y propias, ya que odiaba a todos los partidos políticos porque todos son ladrones y no bancan ni ideas ni valores. Pero da la casualidad que no se banca ninguno, pero el revólver se lo puso a Cristina en la 100. Es falso el testimonio de Marcos Clery, diputado nacional del Frente de Todos, aclara, retuvo el nombre y el rol, ya que no hay contacto con Gerardo Milman, ni conmigo, ni mis allegados, pagando testigos falsos. Qué curioso, ¿no? Esto que decide poner el foco acusatorio en Marcos Clery, este diputado cuyo asesor testificó que había escuchado del Bar Casablanca a Gerardo Milman diciéndole a sus secretarias, cuando la maten voy a estar rumbo a la costa. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho muchas veces. Qué curioso es que Sabac Montiel, odiando parejito a todos los políticos, ponga el foco sobre Marcos Clery, el diputado nacional del Frente de Todos, deslindando la responsabilidad de Gerardo Milman, a quien se supone también debe odiar bastante. Y sin embargo, cuánta generosidad. La policía aeroportuaria CFK, Capuchetti y Rívolo y los abogados me borraron el celular a mí, dice. Y en esto uno lo puede tomar divertidamente porque mete en la misma bolsa a Cristina y a Capuchetti, digamos, pero no deja de haber algo de real y ya lo vamos a ver después. ¿Qué pasó con su teléfono? Y sigue diciendo en plan paranoico, planean matarme ahora porque no pudieron meter a Milman ni a Revolución Federal, cosa que lo ve como un triunfo, ¿no? Qué bueno, que no los metieron a ellos, y están asustados que se descubra la verdad. Frase totalmente críptica. ¿Quiénes estarían planeando matarlo? No lo dice. ¿Quiénes son los que están asustados porque se descubra qué verdad? Tampoco lo dice. La única verdad es la realidad, diría el general, y la realidad es que fue él el que puso un arma a centímetros de la 100 de la vicepresidenta. Y sigue diciendo, por el amor de Dios, se los pido que desarmen toda esta maniobra antes que me lleven, estoy desesperado. Es probable que tenga un dejo de desesperación porque está muy solo el pibe, claramente, de donde lo hayan sostenido y apuntalado en algún momento, ya le sacaron el banquito y eso está clarísimo, está solo. De ahí su primera misiva, aquella del 22 de octubre del 2022, donde exigía asistencia legal a Hernán Carroll. ¿Se acuerdan? Este personaje calvo, líder de la agrupación Nuevo Centro Derecha, que aparece en la esfera pública en pandemia como la voz cantante de los representantes de los gimnasios que querían poder ejercer y trabajar en su métier y que la regularización de las reglas y normas para hacer frente a la pandemia no se los permitían. Ahí surge Carroll como representante de los gimnasios, empieza a tener mucha visibilidad y mucho amparo y mucho contacto y empieza a vincularse con los integrantes del Ministerio del Odio, de quienes también hemos hablado aquí, Carroll, El Presto, Sicarelli y todos ellos, Danán sobre todo, que fungían además como fuerza de sostén de un primigenio Milei cuando se empezó a lanzarse a la política pública, ¿no? Esa guardia, ese cuerpo de guardia que se llamó el Ministerio del Odio,
dio cobijo también a Carroll, y en ese mismo barro todos en Lodaus se encontraron, ¿no? Desde Milei a Patricia Bullrich, al Ministerio del Odio, y a este tipo que luego formó esta agrupación Nuevo Centro Derecha. Hernán Carroll, en ese entonces, el 22 de octubre, Sabac Montiel, entonces en esa misiva le exige asistencia legal a este tipo. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué empezamos a poner el foco en este ñato al que hasta ese momento no registrábamos? Porque se supo, se demostró, y ellos mismos lo dijeron, que Brenda Uliarte y Sabac Montiel, en los meses previos al atentado, habían tenido intercambios virtuales y encuentros reales, tanto con él como con el Negro Almeida, este estandapero, que también forma parte de este círculo, y que además habían tenido algunos, Brenda Uliarte en particular, algunos entrecruzamientos con el Presto, de esa misma agrupación, que además él admitió haber tenido un romance con Brenda, ¿no? Todo demasiado enlazado para que no esté todo unificado en una causa. Pensemos también que en este mismo grupo, del Ministerio del Odio, de Hernán Carroll, está Delfina Wagner, que ahora aparece mucho en la tele porque es la novia de este Alfa que salió del Gran Hermano. Bueno, Delfina Wagner, cronista de Crónica TV, precisamente, o panelista de Crónica TV, fue una de las que entrevistó a Brenda Uliarte en el piso de Crónica, que a su vez tiene estrechísima amistad con Hernán Carroll, de Nuevo Centro Derecha. Hay decenas de filmaciones y de cosas donde se los ve juntos, ¿no? Y además Delfina Wagner vive en la casa de la vecina de Cristina, de Jimena de Tesanos Pinto. Pero todo es casual, ¿eh? Que se hayan vinculado todos, parece ser que es casual, por lo menos para la doctora Capuchetti. Delfina Wagner, además de vivir en la casa de la vecina de Cristina, de tener relación directa con Hernán Carroll, a quien Sabac Montiel le exige un abogado. Delfina, a su vez, también se me hizo una pequeña laguna, perdón. Delfina, además, también tiene vinculación con la gente de Revolución Federal, y no precisamente por Brenda y el vínculo con ella, sino por el vínculo que tiene Delfina Wagner con el abogado de Revolución Federal, que es Nilo Medina. Nilo Medina, de quien también hemos hablado acá muchas veces, es el abogado de Jonathan Morel, apareció múltiples veces en televisión acompañándolo, pero también en videos propios que están aún hoy en su Instagram. Es un tipo que estuvo haciendo inteligencia los días previos al atentado, mezclándose entre la gente, filmándose a sí mismo burlonamente como que era un militante de la Cámpora, lo mismo que había dicho Jonathan Morel que iba a hacer. Bueno, este tipo, Nilo Medina, además en pandemia también participó de estos encuentros de quema de barbijos y demás con Hernán Carroll y con Delfina Wagner. Está todo filmado, no es que una es conspiranoica y piensa y enlaza. Ellos mismos se muestran en este afán de autopromocionarse en las redes, muestran todo. Es solamente ir a buscar y mirar con detenimiento, y ahí está todo lo que podemos encontrar. Pero volvamos a la carta de Sabac Montiel, porque hay otro dato curioso. Sabac Montiel redacta esta carta el 30 de mayo desde la cárcel, como decíamos, poniendo el eje en deslindar de responsabilidades a cuanto actor político pudiera rondar el intento de magnicidio, aunque sea en su presunción, como Milei, como Macri a través de los financistas de Revolución Federal, que fue el holding Caputo, o el mismo Gerardo Milman. Y esta carta de Sabac Montiel coincide con esta presentación espontánea que hizo precisamente Gerardo Milman esta semana en la causa, cuando se presentó autoimputándose para poder acceder al expediente. Y lo hizo además a través de un abogado que es el abogado que estuvo absolutamente involucrado en el Ministerio de Seguridad, cuando su ministra era Patricia Bullrich, cuando Milman era parte de ese ministerio, y que además tuvo un rol relevante en la desaparición
y en la causa de Santiago Maldonado. Este es el abogado que representa a Milman y que se presentó en la causa en representación del diputado, pidiendo ser imputado y no testigo como hasta ahora, porque de esta manera entonces puede acceder al expediente. Y uno dice, ¿para qué quiere acceder al expediente Milman, no? Porque hasta que él no tomó esa decisión, ni la jueza Capuchetti ni el fiscal Rívolo lo habían reconocido como imputado. De hecho, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía de incautarle el teléfono celular. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto también muchísimo. La cuestión teléfonos es fundamental en este devenir de esta causa. La jueza se negó a incautarle el teléfono a Milman, no solo cuando se lo involucró en el intento de magnicidio por esa famosa conversación en la confitería Casablanca, sino cuando se presentaron sus asesoras a declarar, y sobre todo cuando en mayo Ivana, una de sus asesoras, Ivana Wojciechowicz, se presentó espontáneamente para denunciar que su teléfono había sido borrado deliberadamente en las oficinas de la Fundación YES, la fundación que dirige Patricia Bullrich, que allí estaba Gerardo Milman, y que ese borrado de su teléfono lo hizo el perito Jorge Teodoro, que trabaja en la institución. Teniendo este antecedente de mayo, en que Ivana Wojciechowicz se presentó en la causa y declaró todo esto, la jueza Capuchetti ni siquiera le pidió el teléfono a Milman, ¿no? A pesar de que su asesora, la que había estado en la confitería Casablanca y demás, se presentó en mayo y dijo, miren, a mí me llevaron a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich, un perito de esa fundación me pidió mi teléfono, allí estaba presente Gerardo Milman, tomó el teléfono mío, el de Carolina Gómez Mónaco y el de Milman y los vació a los tres. Así todo, teniendo ese antecedente, la jueza Capuchetti ni el fiscal Rívolo habían convocado a Milman para pedirle su teléfono. Recién él se presentó entonces esta semana autoimputándose para tener acceso a la causa, cosa que es un tanto llamativa. Pero además sucedió otra cosa esta semana que pasó, y algo de esto comentamos el domingo pasado, y que tiene que ver, y todo está encadenado. Yo a veces puedo ser un poco confusa explicando. Si es así, me encantaría que me escriban y me digan si precisan que aclare alguna cosa o si doy por sentado algunas cuestiones que se ignoran, ¿no? Porque cuando uno conoce demasiado un tema, a veces peca también de dar por sentado que todos sabemos lo mismo. Pero les decía, esta semana también pasó esto de el chat de Jonathan Morel de Revolución Federal con esta tal Dali Revolución, según su nickname. Ay, ahí me salió. Durante toda la semana que pasó y la anterior incluso en varios medios se decía, ¿quién es esta Dali? ¿Quién será Dali Revolución? Que en estos chats que recién ahora se dieron a publicidad, ella expresa en varios momentos, entre julio y agosto, su voluntad de aportar su 9 milímetros, una 9 milímetros de su posesión. Ella dice, por ejemplo, el 9 de agosto del 2022, le dice a Jonathan Morel en un chat público, donde participaban ellos dos y varios más, entre ellos, por ejemplo, Sabrina Basile. Y ahí Dali Revolución dice, contá conmigo, la actividad bala, tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros. En julio había dicho algo parecido, hablando de atentar contra Cristina. Ella dice, no es una mala idea, tengo una 9 milímetros, cualquier cosa me avisan, le dice al grupo. Y entonces acá surge una cosa curiosa. Dali Revolución, que aparentemente en otros medios nadie sabía quién era, se llama Dalila Monti. Es una chica de Paraná de 24 años, hija de un oficial retirado de la policía, que estuvo estudiando ciencias políticas en la Universidad de Entre Ríos y allí aparentemente sufrió algún tipo de bullying o humillación, como ella la llamó, de índole política, de menosprecio político, y eso hizo que generara cierto odio a lo que ahora denomina la casta.
Y luego de ese paso entonces por la universidad pública, estudiando ciencias políticas en la Universidad de Entre Ríos, en marzo del 2022 recala en Buenos Aires para buscarse la vida de alguna manera, una nueva vida. Empieza a trabajar limpiando casas, cuidando ancianos. Y el 11 de mayo se presenta en la Feria del Libro, el 11 de mayo del año pasado, se presenta en la Feria del Libro para ver a Agustín Laje, este personaje tan particular de la extrema derecha negacionista de la dictadura. Va a verlo a Laje y ahí conoce a Leonardo Sosa. Leonardo Sosa la invita a participar, intercambian algunas palabras o folletos o lo que fuere, la invita a participar de las actividades y ella se enrola en esas actividades de Revolución Federal y participa de los scratches, incluyendo la marcha de las antorchas y demás, frente a la Casa Rosada, donde se la ve claramente en una de las fotos. Esa mujer es Dalila Monti, es Dalí Revolución. Y acá hay un detalle interesante, porque los chats donde ella aparece son, por ejemplo, de agosto del 2022, específicamente uno del 9 de agosto del 2022. Para esa fecha hacía ya más de 15 días que convivía con Jonathan Morel. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de ofrecerle la 9 milímetros en público, en un chat público, si lo tenía al lado, del otro lado de la mesa de la cocina tomando mate, ¿no? Es una cosa un tanto curiosa y da la sensación de que más bien es una bravata del tipo juntemos coraje y vayan. Porque Jonathan Morel hacía exactamente lo mismo, diciendo, no, sí, yo iría y le pegaría 4 corchazos, porque la palabra corchazos les encantaba, pero no lo hago porque a mí los de la cámpora me conocen todos. No lo conocía ni Mongocho, pero no importa. Morel sostenía eso en la misma línea de decir, nosotros podríamos hacer esto, pero bueno, vayan ustedes, ¿no? Ese chat, de ese chat además, de ese grupo de chat, además de Sabrina Basile, además de Luján Romero, la mejor amiga de la vecina de Cristina, además de la misma vecina de Cristina que dijo haber participado en alguno de esos debates, y de Gastón Guerra, también participaba Brenda Uliarte en ese chat. Por lo tanto, este desligue que hace en esta carta ahora Sabac Montiel de todos los demás actores, afirmando y sosteniendo muy voluntariamente que solamente fue él y nada más que él, suena bastante, por cierto, llamativo. Vamos a una pequeña canción y volvemos para hacer la última parte de Las Curvas de la Oreja. Yo tengo mis razones, quiero verbar y hablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído el muy ladino, que casi en un vino me da por llorar. Soy el derecho y el revés de toda la baraja, y la razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer, le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. Cambio de verte cerquita de mí, y el diablo me hizo quererte para después perderte y hacerme sufrir.
qué hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. Es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Ay, vidita, cómo se va a Caro Cruz la vida. Siempre parece comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más va a escuchar lo que digo. Si del total tengo el final y el resto lo consigo. Avivate, pejerrey. Avivate, avivate. Que vienen los tiburones. Pasaba Acá Seca Trío con Guayno del Diablo, y antes, en la otra tanda de música, habíamos escuchado a Elena Roger con Azúcar del Estero, el tema de... ¡Ay! Otra laguna. Los nombres, esto es vejez. La vejez hace que lo primero que nos olvidemos sean los nombres. Aristimuño, el tema de Leandro Aristimuño, ahí me salió. Bahiense, él precisamente, sitio del que vamos a hablar ahora en unos segunditos nada más, pero quiero contestar algunos mensajes. Siempre Andrés Marrero tan firme y escuchando Radio Rebelde, dice un domingo para seguir escuchando información, le agradecemos un montón por eso, lo mismo que María Laura Prelucker. Andrea Robles, que nos pregunta, ¿Morel sigue trabajando de mozo o fue una puesta en escena para justificar cómo se gana la vida y no de la guita que le pagó el grupo Caputo? El devenir de Morel laboralmente es bastante curioso. Aparentemente ya no está más en ese bar que pasó muy, muy fugazmente. Y la carpintería está cerrada, esto también es real. El local de la carpintería, en la calle Martín Rodríguez al 1400, ahí en Boulogne, está cerrada hace varios meses ya. La cortina bajada, no se ve ningún tipo de movimiento, porque claramente la puesta en escena fue esa carpintería. Una carpintería que dijo que había instalado con el resarcimiento económico por el despido que había sufrido después de trabajar un par de meses en un call center. Tremendo erogación, ¿no? Por 2 meses en un call center pudo poner una carpintería. Después se supo que ese tal call center donde trabajó en realidad era de una vecina que además es remisera, y que esa vecina fue una de las tantas que lo ayudó con la facturación al grupo Caputo. Porque cuando él factura al grupo Caputo por esa gran millonada, lo hace con algunas boletas a su nombre, pero como el monto era demasiado elevado para su calidad de monotributo, entonces hizo facturar a varios amigos, una exnovia, una empleada municipal de San Isidro, que justamente tiene mucha vinculación con el dueño original de ese local. En fin, todo eso claramente fue una puesta en pantalla, porque la carpintería la abrió unos meses antes de esta supuesta contratación y la cerró unos meses después. Un paso muy efímero por el comercio. ¿De qué vive? Y no lo sabemos. De lo mismo posiblemente que viene viviendo hace muchísimo tiempo. Pensemos nada más que su socio debajo del colchón tenía $50.000 que no pudo justificar. Con $50.000 solamente uno de ellos, cualquiera de nosotros seríamos Gardel y Lepera, no precisaríamos laburar demasiado. Así que posiblemente esa cuestión de trabajar de mozo en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires haya sido algo totalmente circunstancial. Cristina nos dice, llamativa la carta de Sabac Montiel, si bien no es del todo legible lo que se lee, muestra una ortografía perfecta por parte de este lumpen. Puede ser.
Marcela Bublik dice, picantito, picantito, vienen las curvas de la oreja de hoy. Sí, venimos con bastantes cosas, pero como siempre, Marcela Bublik, siempre somos así. Le agradecemos también los mensajes y las salutaciones que hacen un montón de amigos, desde Fernando Soya hasta nos están escuchando de todo el país. María Zabaleta, Claudio Javier Sánchez desde Ushuaia, Emilio Vera da Sousa desde Mendoza, miren cómo estamos, ¿no? Angie Leviña de aquí, más cerquita, desde Azul, Pablo Rearte, Kolansky y demás de Buenos Aires. José Rubén Sentís, un gran referente político de mi ciudad, parece que está también prendido a Radio Rebelde. Quería comentarles muy brevemente, son las 18:51, nos queda bastante poco tiempo, acerca de algo que de alguna manera nos toca de cerca a algunos tandilenses y que tiene que ver con lo sucedido en dictadura y en Bahía Blanca específicamente, donde fueron asesinados o desaparecidos varios de nuestros copuebleros en particular, y quiero hacer como siempre mi mensaje, y por eso me gusta siempre reproducir y difundir lo sucedido en Bahía Blanca, un pariente directo, un querido familiar, como fue Ricardo Gabriel del Río, asesinado, primero detenido, desaparecido, torturado en el centro clandestino La Escuelita, y luego puesto arriba de un auto junto con otros y acribillado a balazos en un supuesto enfrentamiento. Esto que tiene que ver con lo que le voy a comentar muchísimo, porque vamos a hablar de Massot. Massot, director del diario Nueva Provincia, que cuando uno lo leía en ese momento, o ahora a través del archivo ve, por ejemplo, que cuando hizo referencia a la muerte, al asesinato de Ricardo Gabriel del Río, lo publicó como un enfrentamiento entre fuerzas del orden y algunos extremistas, cuando en realidad había estado chupado, desaparecido, torturado, detenido ilegalmente y luego fusilado en la vía pública. El rol de los medios en dictadura fue absolutamente fundamental, como pata civil, como la pata empresarial, que funcionó tan aceitadamente en distintos puntos del país. Pensemos nada más en Tucumán con los ingenios, o en la Ford, en San Nicolás o demás, ¿no? Bueno, en Bahía Blanca el diario La Nueva Provincia fue un actor fundamental para la impunidad y la delación de diferentes actores políticos y su detención y el accionar de la dictadura en ese lugar. ¿Qué pasó con Massot en estos días? Bueno, fue sobreseído por la justicia en un fallo que orilló la reivindicación del diario La Nueva Provincia que él dirigía, casi como una justificación del genocidio. Hay una nota muy interesante con respecto a este tema de Diego Kenis hoy en El Cohete a la Luna, y dice que tras varios años las conjugaciones burocráticas pretendieron ensamblarse como cancerberas de la historia. Regístrese y notifíquese. Con esas palabras y su firma al pie, el juez federal Walter López da Silva buscó cerrar una causa judicial que se inició en Bahía Blanca hace más de una década. En septiembre del 2012, un tribunal bahiense que acababa de condenar a una veintena de genocidas de la última dictadura, en esta causa que justamente les digo, la causa que fue testigo del centro clandestino La Escuelita, y que se tomó como caso testigo, perdón la redundancia, lo acontecido con mi pariente Ricardo Gabriel del Río, ingeniero químico de aquí de Tandil. A posteriori entonces de esa causa que acababa de condenar a unos 20 genocidas de la última dictadura, se ordenó como parte del mismo fallo investigar a la cúpula directiva del diario La Nueva Provincia de esa época. Semanas después se conocieron los fundamentos de aquel veredicto. Los jueces concluyeron que el medio realizó aportes esenciales en operaciones psicológicas y una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra que contribuyeron al éxito, esto es cita textual, que contribuyeron al éxito del terrorismo de Estado que hasta entrado el siglo XXI sus páginas defendían activamente. Esto se dijo en el fallo, en el fundamento del veredicto del 2012 con respecto al diario La Nueva Provincia. Pero el 30 de mayo
siempre estamos hablando, todo el programa de hoy fue con relación al 30 de mayo de 2023, hace 4 días, el juez López da Silva decidió sobreseer al empresario y exfuncionario menemista, recordemos, porque estos tipos en democracia se reformularon todos, incluyendo el gobierno macrista, donde estuvieron los Mazot muy activos. Decíamos entonces que este juez, López da Silva, decidió sobreseer a Vicente Mazot, que es el único superviviente del grupo directivo de la nueva provincia del segundo lustro de los 70 y el primero de la década siguiente. Y la fórmula de rigor implicó que se incluyese esta cita: la expresa declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que Mazot hubiera podido gozar. O sea, en esta expresión de rutina se lee casi como una disculpa de la justicia para quienes padecieron, entre comillas, los rigores de un proceso penal sin que finalmente hayan podido acreditarse motivos para ello. En este caso resulta inevitable que suene a una extralimitación, nos dice el cronista Diego Kenis, porque es una obviedad que el juicio último no corresponderá al firmante sino a la propia historia. Y en un súbito arrebato garantista, además, este magistrado se preocupó, y esto nuevamente cita textual, por la situación de indefinición que en materia penal experimentó Mazot hasta este sobreseimiento, próximamente apelado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, que hace una década, en mayo del 2013, había solicitado por primera vez la detención del empresario, que todavía, además, se llama o dice llamarse periodista. La detención, además, vale aclararlo, nunca se concretó, o sea, la viene esquivando desde el 2013 con esta cereza del postre de hace 4 días. Mazot era el hombre fuerte del sudoeste bonaerense, aunque hacía ya muchos años que residía en Capital Federal. En los meses siguientes a la imputación, la nueva provincia, en el 2013 estamos diciendo, cambió de nombre, de frecuencia de aparición, tamaño de impresión y al menos en los papeles de propietario. Actualmente se llama La Nueva, aparece solo los sábados y domingos, pero en los días previos al 24 de marzo del 2021, para no perder la costumbre, publicó una nota editorial en que ensayaba una autocrítica por su actitud durante la dictadura, una autocrítica, por cierto, bastante velada y cuasi justificativa, sino reivindicatoria, ¿no? En lo relativo a la situación procesal de Mazot, el tiempo de indefinición judicial transcurrido desde el 2013 no es achacable a la querella, las víctimas o la fiscalía que lo acusó. La última oportunidad en que la justicia analizó pruebas fue en el 2016, ya que el expediente pasó por diferentes instancias y durmió en la Cámara de Casación Penal y la Corte durante varios meses por estación, hasta que finalmente decidió no intervenir por no tratarse de una resolución de fondo, sino de las apelaciones por falta de mérito. Es el limbo legal en que se entiende que no existen elementos para procesar, pero tampoco para sobreer. La Corte Suprema siempre metida en estas cuestiones, ¿no? Y la nueva provincia pasó a ser casi como una víctima de sus víctimas, ¿no? En este tiempo nebuloso que vivió. Lo cierto es que ha tenido una clarísima participación como agitador y propagandista de la dictadura. Eso se puede recordar viendo solamente los archivos a partir del año 75 o 74 inclusive, donde, por ejemplo, decía, miren, hablaba de Arancibia Clavel, este espía de la DINA chilena, ¿se acuerdan? Que funcionó en el operativo Cóndor, y decía que Enrique Arancibia Clavel decía que la nueva provincia era parte de una campaña en los medios que controla sobre la penetración soviética en América Latina y que los une además una antigua amistad. Fue además, y esto es fundamental, delator de los obreros gráficos y delegados gremiales Henrich y Loyola, que fueron chupados, detenidos y desaparecidos en junio del 76 y que fungían precisamente en la nueva provincia. Por lo tanto, y vamos a ir cerrando porque son las 19,
Si bien la justicia, la corte, la cámara y toda esta suerte de partido judicial que padecemos muchos de los argentinos han decidido, como siempre, cerrar, ningunear, cajonar o dar por terminadas algunas cuestiones de vinculaciones de algunos civiles y militares con la dictadura, la memoria y la justicia que llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestra conciencia harán que estos tipos no queden impunes en la historia, por lo menos en nuestra memoria. Dicho esto, y cerrando de muy mala manera, porque me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, son las 19, nos tenemos que ir cantando bajito de esta nueva edición de Las Curvas de la Oreja por Radio Rebelde. Los espero el domingo que viene a las 18 para hacer otra nueva compañía, otro nuevo programa de Las Curvas de la Oreja. Los dejo con Leonardo Cufré en Volver a los 17. Hasta el domingo que viene. Por hoy se nos terminó el programa. Nos despedimos sin más vueltas. Son la curva de la oreja. El próximo domingo a las 18 nos encontramos acá en Radio Rebelde para seguir recorriendo las curvas de la oreja. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja.